Bueno, vamos a ver la clase de diagnóstico prenatal. La importancia del diagnóstico prenatal en realidad radica en poder definir el estado o el posible estado de salud del bebé. ¿Y esto por qué es importante saberlo? No es lo mismo saber que un bebé viene enfermo y definir desde un inicio que ese bebé tiene que nacer en algún hospital especial o que no viene enfermo y que puede nacer en realidad en cualquier hospital. El diagnóstico prenatal entonces no solo es más bien el diagnóstico prenatal sirve para planeación, más que para definir si se genera un aborto o no. Algo que es importante al momento de hacer diagnóstico prenatal es que los papás entiendan cuál es el alcance que se puede tener al emplear las diferentes técnicas de diagnóstico prenatal y saber que ninguna es 100% confiable hasta que se hace el diagnóstico confirmatorio mediante amniocentesis o biopsia de vellosidades coriónicas. Entonces, en realidad el diagnóstico prenatal es un tamizaje. El tamizaje, así como cuando hacen un pastel o lo que sea, que tienen que cernir la harina y se quedan con los grumos arriba, igual, es identificar qué pacientes, qué bebés serían esos grumitos, por ejemplo, y después de definir qué pacientes serían pues, esos grumitos, por decir de una forma como muy coloquial, a esos ya hacer un diagnóstico confirmatorio y definir si están o no enfermos. Entonces, el diagnóstico prenatal es un conjunto de técnicas disponibles justo para identificar el desarrollo correcto o no del feto antes de su nacimiento. Tenemos dos grupos, unos invasivos y otros no invasivos. El no invasivo es justo esta parte de tamizaje en el cual no voy a someter a todos los bebés a un proceso invasivo porque pueden generar mayor riesgo de aborto, o sea, de pérdida de ese bebé. Entonces, solamente voy a someter a ese riesgo, uno, si los papás lo desean, y dos, si está justificado porque por estos estudios de tamizaje el bebé pudiera tener alguna alteración. Estos estudios de tamizaje se dividen en tamizaje de primer y de segundo trimestre, ¿ok? Tercer trimestre en realidad ya no se utiliza tanto el tamizaje y en primer trimestre el principal factor de tamizaje es la edad materna. Como ya hemos visto, la edad materna a mayor de 35 años la consideramos edad materna avanzada y algunos le dicen edad materna geriátrica, que creo que es muy, o sea, no está como muy padre decir así, pero mejor edad materna avanzada, y que esto nos confiere mayor riesgo de neuploidías. A partir de esta edad materna avanzada, podemos definir justo si haremos o no haremos estudio bioquímico a esa mujer y si tenemos que hacer algún énfasis en el ultrasonido. ¿A qué me refiero? Los estudios bioquímicos van a estar midiendo sustancias que va a secretar la placenta, básicamente, y algunas regiones del bebé en sangre materna. Pero estos estudios se tienen que ajustar a las semanas de gestación 1 y se ajusta también a la edad materna. Si la mujer de entrada tiene más de 35 años, estos estudios bioquímicos tienen alta posibilidad de salir alterados. Entonces, en mujeres mayores de 35 años, la sugerencia es irse por estudio, o sea, directo al ultrasonido, como único factor de tamizaje, dado que los otros estudios son muy probables que salgan alterados. ¿Qué vamos a ver? A partir de los 35 años, como pueden ver en esta imagen, vamos a estar teniendo un incremento en la curva bien importante en cuanto al riesgo de tener un hijo. Esto es para síndrome de Down, para trisomía 21. Entonces vemos que a partir de los 35 años,
este riesgo va a ir incrementando de forma exponencial y va a ser mayor a mayor edad tenga la mamá. No solamente es trisomía 21, sino también es trisomía 18 y trisomía 13, es decir, todas las aneuploidías, que son lo que va a ir incrementando este riesgo. Aquí podemos ver cómo van modificándose las edades, o más bien el número de bebés enfermos dependiendo de la semana de gestación y por trisomía 13. Quisiera que revisaran, tienen 30 segundos para revisar esta tabla y tratar de sacar sus conclusiones. 30 segundos solamente. Ok. En esta imagen lo que estamos viendo es que por mucho, lo más frecuente es que pudiéramos tener síndrome de Down, ¿ok? Quiero que vean trisomía 13 para las 40 semanas, a los 20 años es 1 de cada 42.423 embarazos, ¿ok? Pero si lo vemos, por ejemplo, trisomía 13 a la edad de 42 años es 1 en cada 1.516. O sea, el incremento de riesgo es muchísimo dependiendo de la edad, ¿ok? Lo que quiero que también vean, vámonos con síndrome de Down, no sé, a los 35 años, a las 12 semanas de gestación, el riesgo o cuántos bebés hay con síndrome de Down, hay 1 de cada 249 bebés y a término, a las 40 semanas, hay 1 de cada 356. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienen un bebé con alguna neuploidía, es posible que de forma natural ese bebé se vaya muriendo. De ahí que el riesgo se va incrementando, se va disminuyendo, perdón, conforme van pasando las semanas de gestación. Entonces, vamos a empezar con el marcador bioquímico, que ya quedamos que lo vamos a ofrecer preferentemente a las mujeres que tengan menos de 35 años. Otro punto importante, este marcador bioquímico se va a modificar en relación al número de gestas, por lo cual no se puede ofrecer para mujeres, independientemente de la edad, que tengan embarazos gemelares. Estos marcadores entonces se van a medir como múltiplos de la mediana. Recuerden que la mediana es una medida estadística que nos va a decir qué porcentaje o quiénes son los que están más cercanos a la mitad, o sea, que tengan como mayor, sí, qué porcentaje están cercanos a la mitad de una dispersión de población. Estas múltiplos de la mediana se va a modificar por el origen racial, por el peso, por el tabaquismo y por el método de concepción. En embarazos euploides, es decir, en embarazos con 46 cromosomas, el múltiplo de la mediana es 1. Entonces, si tenemos menos de 1, quiere decir que bajó el marcador. Si tenemos más de 1, quiere decir que subió el marcador. ¿Cuándo se tienen que hacer? Se tienen que hacer específicamente entre la semana 11 a 13.6. Si se hace antes, no son válidos. Si se hacen después, no son válidos tampoco. ¿Cuáles son los que se hacen en este primer trimestre? Se hace hormona gonadotropina coriónica libre y se hace el péptido PAP-A, o que se llama proteína plasmática A asociada al embarazo. La hormona gonadotropina coriónica fracción libre, esa va a estar incrementada en los pacientes con Down y va a estar disminuida en los pacientes con trisomía 13 y 18. Y el PAP-A va a estar disminuido en todos los pacientes con aneuploidías. Entonces, ¿qué podríamos esperar? En el perfil bioquímico de un paciente con Down, una disminución del PAP-A y un incremento de la hormona de la gonadotropina coriónica, y para 18 y para 13, una disminución de ambas. Aquí tenemos un ejemplo, o sea, si tenemos 1 y 1, tenemos normal,
si tenemos incremento de la gonadotropina coriónica y disminución del PAP-A, tenemos mayor posibilidad de Down, y si tenemos los dos bajos, que sería la imagen de abajo, estaríamos pensando trisomía 18 o trisomía 13. ¿Cuándo consideramos que el estudio bioquímico es positivo? Cuando el riesgo, este estudio me genera un riesgo, y este riesgo es positivo o se quedan las pacientes en riesgo alto cuando tenemos la posibilidad de 1 en 100 embarazos. Si ustedes ven el riesgo en mayores de 35 años, vamos a ver que el riesgo va a ser mayor de 1 en 100. Entonces, por eso el bioquímico no se utiliza en mujeres mayores de 35 años. El ultrasonido, una de las variables más importantes del ultrasonido primer trimestre es la translucencia nucal. La translucencia nucal es la colección de líquido subcutáneo en el cuello fetal. Es importante saber que la translucencia nucal no únicamente está asociada a Down, porque a veces se confunden, sino a pacientes con cualquier cardiopatía. Cardiopatías, entre más complejas, mayor posibilidad de translucencia nucal elevada hay. Entonces, esta translucencia nucal se tiene que hacer igual entre la semana 11 y 13.6, y lo que se hace primero es que se mide al bebé, se saca esta medición que se llama LSC, que es el diámetro cráneo-cauda, la longitud cráneo-cauda, y en este sentido, dependiendo de la longitud, son los milímetros que debe de tener la translucencia nucal, ¿ok? Cuando tenemos una translucencia elevada, quiere decir que tenemos más de la percentila 99. Eso quiere decir que ese paciente tiene una translucencia nucal elevada. Por ejemplo, con mi bebé, el último que tuve, la translucencia nucal estaba en la percentila 99. Entonces, eso ya me puso en riesgo, junto con la edad materna avanzada, de tener un hijo con alguna neuploidía. Y ahora vamos a ver qué opciones hay después. Aquí tenemos la medición de la longitud cráneo-cauda, este estudio no se puede hacer por cualquiera, tiene que ser un médico certificado para hacer este tipo de estudios. La certificación la hacen en el Reino Unido. Y ¿por qué tiene que ser tan específico? Porque si nos equivocamos en medir esto, automáticamente vamos a dar un diagnóstico erróneo y podemos meter al paciente o al bebé más bien en riesgo de un aborto por hacer una amniocentesis. Entonces se mide, se ponen estos que se llaman calipers en la parte más prominente del cráneo y después en la cauda, y se mide y eso me da la longitud cráneo-cauda. Ya quedamos que esta se tiene que hacer entre la 11 y la 13.6. Y a partir de ahí tenemos que tener esta imagen, y estos calipers lo que me está midiendo justo es la translucencia nucal. Otro de los métodos que tenemos, no tan sensible como la translucencia nucal, es la presencia del hueso nasal. Que aquí tenemos, este es el hueso nasal, aquí tenemos la piel. El 60% de los pacientes con Down no tiene translucencia, no tiene hueso nasal, perdón. Entonces, pero el 2.5% de los pacientes sanos tampoco tienen, para estas semanas, que ya quedamos que es entre la 11 y la 13.6, tampoco tienen el hueso nasal. Entonces, el hecho de que no tengamos el hueso nasal no quiere decir que a fuerzas tenga alguna patología, pero sí incrementa la posibilidad de tener alguna patología específicamente Down. ¿Cómo analizamos todo esto? Entonces, quiero que vean, si se toma la edad materna, el riesgo por edad, más la translucencia nucal, más la hormona gonadotropina coriónica fracción libre, más el péptido PAP-A, más el hueso nasal, más el flujo a nivel de la válvula tricuspidea y el flujo del ducto venoso, esto nos da un índice de detección para trisomía 21 del 96%, con una posibilidad de falsos positivos de 2.5%. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que el que tengan este estudio con un riesgo, que te digan que el riesgo es de Down, la posibilidad de, dos cosas, la posibilidad de que no sea Down es poca,
o que no sea trisomía 13 o 18 es poca, aunque sí hay falsos positivos. Entonces, como hay falsos positivos, a partir de estos estudios que salgan con alto riesgo, hay que hacer forzosamente estudios invasivos para corroborar el diagnóstico. Si el segundo trimestre, ¿cuándo lo hacemos? Segundo trimestre lo hacemos cuando, lo hacemos cuando el estudio bioquímico salió positivo o cuando, cuando el estudio bioquímico pasado salió positivo o cuando no tenemos o no se hizo antes primer trimestre. Y en este sentido, segundo trimestre, lo que se hace es estudio bioquímico y ultrasonido, y del bioquímico se mide la alfa-fetoproteína, que, ojo, la alfa-fetoproteína va a estar disminuida en las neuploidías, pero también va a estar incrementada en defectos del cierre de tubo neural. Vamos a medir también la hormona gonadotropina coriónica, ¿ok? Y de esto, lo que vamos a tener va a ser un incremento en trisomía 21 y una disminución en 13 y 18. Entonces, la mnemotecnia es que 13 y 18 baja todo, y la única que sí tendrían que saber de memoria es la trisomía 21, ¿ok? ¿Esto en qué semana se tienen que hacer? Entre la semana 16 a 20. Otros de los estudios que tenemos es el estriol no conjugado. Este va a estar siendo sintetizado por la placenta, va a estar disminuido en trisomía 21 y la inhibina A va a estar incrementado en trisomía 21 y este está producido por el trofoblasto. Y así quedaría nuestro panel. Otra vez, todo estaría disminuido en 18 y 13 y tendríamos disminución del estriol no conjugado, disminución de la alfa-fetoproteína, en trisomía 21 y un incremento en la inhibina A y en la hormona gonadotropina coriónica fracción beta. Si solamente se encuentra incrementada la alfa-fetoproteína, tenemos mayor riesgo de defecto de cierre de tubo neural y también de defectos del cierre de pared. ¿Cómo lo veríamos? Pues lo veríamos así. Recuerden que 1 sería lo normal, menos de 1 está bajo, más de 1 está alto y así podríamos hacer las correlaciones. Si hacemos el cuádruple marcador, que sería edad materna más alfa-fetoproteína más gonadotropina coriónica más estriol no conjugado más inhibina A, tenemos un índice de detección del 70% con falsos positivos del 5%. Por eso es importante mejor hacer los estudios de primer trimestre porque son más sensibles y tienen menor frecuencia de falsos positivos. El ultrasonido que se va a hacer en este segundo trimestre se le llama ultrasonido estructural o de segundo nivel. Literal le ven hasta la conciencia al bebé. Se ven, por ejemplo, las principales malformaciones, aunque no tiene un 100% de índice de detección. Eso es importante que lo consideren. Se va a hacer entre la semana 18 y la semana 22. Si ya sea el ultrasonido o los estudios de tamizaje salen positivos, entonces tendríamos que hacer un estudio invasivo. Tenemos dos opciones dependiendo de las semanas de gestación: biopsia de vellosidades coriales o amniocentesis. La biopsia de vellosidades coriales se va a hacer entre la semana 11 y la 13.6, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es literal ir a las vellosidades coriónicas o vellosidades coriales, tomar un poco de tejido y hacer un estudio de cariotipo o un estudio molecular. El problema que tenemos aquí es que al momento de hacer esta biopsia, vamos a tener también, recuerden que la placenta tiene, la mitad está hecho por el trofoblasto y la otra mitad es el endometrio. Entonces puede llegar a haber un mosaico o puede llegar a haber falsos negativos en relación a este estudio. ¿Cómo se hace? Se puede hacer transabdominal, se va a hacer dependiendo de dónde esté implantado el bebé. Puede ser transabdominal o transcervical, dependiendo en qué lugar esté la placenta, o las vellosidades coriónicas. La ventaja de este estudio es que se puede hacer muy temprano, lo vamos a hacer en el primer trimestre, y la desventaja justo va por esta posibilidad de mosaico placentario, la contaminación materna y, ojo, el riesgo de pérdida gestacional es del 1%. La amniocentesis se va a hacer guiada por ultrasonido y
esta amniocentesis, lo que vamos a estar teniendo justo es, se va a definir en dónde está el bebé, en dónde está la placenta, y lo que vamos a hacer es tomar un poco de amniocitos. Eso se van a ir a hacer estudio citogenético, estudio molecular, y cuando se hace este estudio entre la semana 16 y 20. Se puede hacer, lo ideal es no hacerla después porque el bebé ya está muy grande y se puede lesionar. La pérdida, la posibilidad de perder a ese bebé es del 0.5%. El problema es que puede ser un diagnóstico tardío y las ventajas es que no vamos a hacer, no hay posibilidad de mosaico placentario y no hay posibilidad de contaminación materna. Después de esto, estos amniocitos se toman, se hace el estudio citogenético y nos da un resultado. Otra opción que podemos tener es DNA fetal libre en sangre materna. Este se puede hacer desde la semana 9 a 10 de gestación. Es no invasivo, se toma sangre de la mamá y se busca DNA fetal. La sensibilidad y especificidad es del 99% para Down, del 98% para trisomía 13 y 18, y además sabemos el sexo del bebé. Esta sangre o este DNA fetal en realidad lo tenemos a partir del trofoblasto. Recuerden que las mujeres durante el embarazo somos quimera y también un poco después del embarazo terminamos siendo una quimera, entonces podemos hacerlo así. Este nos da un riesgo bajo, como podemos ver en esta imagen, o un riesgo alto. Si tenemos un riesgo alto, en ese momento hay que ir a estudio invasivo. Voy a dejar de grabar la clase y vuelvo a mandar una invitación.